Hola a todos. Bienvenidos a las historias de dragones de Daniel Light, donde dragones y humanos se unen, la amabilidad se convierte en fuerza y la amistad crea leyendas. Comencemos la historia. La tubería de refrigerante silbó como una serpiente furiosa, rociando un fluido verde por el túnel de mantenimiento. Roy Brille se coló por el estrecho hueco entre la pared y un conducto enorme, con su caja de herramientas raspando el metal. La mayoría de las especies no cabían en esos espacios tan reducidos. Por eso los humanos se quedaron con las peores reparaciones en la estación Horizon's Edge. Solo otra fuga en el sector 12, murmuró, secándose el sudor de la frente. Los indicadores de temperatura marcaban la normalidad, pero algo andaba mal. Un leve rasguño resonó desde lo más profundo del túnel, más allá de la tubería rota. Roy arregló la fuga en 20 minutos. La memoria muscular guiaba sus manos por los movimientos habituales. 4 años en esta estación le habían enseñado cada tubería, cada cable, cada rincón oculto donde algo se estropeaba. Debería haber regresado para presentar su informe. En cambio, siguió el rasguño. El túnel se abría a una pequeña cámara de unión, donde se encontraban 6 sistemas diferentes. Contenedores de carga estaban apilados contra una pared, probablemente olvidados durante alguna entrega antigua. Detrás de ellos, encajado en un rincón, algo se movió. Roy sacó su linterna y la apuntó hacia las sombras. 2 grandes ojos, dorados con ranuras verticales, reflejaban el haz. Una pequeña cabeza se echó hacia atrás. Sus escamas brillaban con un cobre opaco bajo la intensa luz. «Hola», dijo Roy en voz baja, con voz suave. «¿Estás bien?» La criatura emitió un sonido como el viento a través de un cristal roto. Era diminuto, apenas del tamaño de un felino grande, con las alas plegadas contra el cuerpo. Roy reconoció su forma básica por los informes de la estación. Un dragón, una de las especies de dragones que controlaban 3 sectores enteros de la galaxia. Pero este no parecía el adecuado. Sus escamas eran de color de las monedas antiguas, no del brillante oro o plata que los Draen usaban como coronas. Las alas colgaban flácidas, con las membranas demasiado delgadas. Se veían costillas a través de las escamas de sus flancos. «Te mueres de hambre», susurró Roy. Ya había visto esa mirada en el espejo cuando tenía 8 años y vivía en su tercer hogar de acogida. La mirada que decía que nadie quería. La cría de dragón intentó adentrarse en el rincón, pero no había dónde ir. Roy dejó su caja de herramientas lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Sacó su fiambrera, la que contenía la barra de proteínas y la fruta seca que había estado guardando. «No te voy a hacer daño», dijo, rompiendo un trozo de la barra. «¿Ves comida?» Se la lanzó con cuidado a la dragona. Aterrizó a un palmo de su nariz. Ella la miró como si fuera a explotar. Luego volvió a mirar a Roy. Sus ojos reflejaban una inteligencia que le oprimió el pecho. No era un animal. Era una persona asustada y sola. El largo cuello de la dragona se estiró lentamente. Olió la barra de proteínas y la apartó al rincón. Pequeños dientes la desgarraron desesperadamente. Roy rompió más trozos, lanzándolos uno a uno, cada uno un poco más cerca. 20 minutos después, la dragona comía de su mano. Su lengua estaba sorprendentemente cálida, con cuidado de no morderle los dedos. De cerca, Roy pudo ver cicatrices en sus escamas, pequeñas marcas que parecían dientes. Los de su especie habían hecho esto. «Te echaron, ¿no?», preguntó Roy. La dragona lo miró, y algo en esos ojos dorados lo comprendió. Volvió a emitir ese sonido de viento a través del cristal, más suave esta vez, más triste. Roy pensó en la nave dragón atracada en la plataforma 7. Las había visto antes, orgullosas y altas, con escamas brillantes como metales preciosos. Caminaban por la estación como si fueran suyas, sin apenas reconocer a otras especies. La idea de que abandonarían a uno de los suyos le hizo apretar la mandíbula. «Sí, lo entiendo», dijo, sentándose en el frío suelo. «Sé lo que se siente cuando tu propia gente decide que no eres lo suficientemente bueno». La dragona ladeó la cabeza, estudiándolo. Roy sacó el resto de su almuerzo y lo compartió, hablando en voz baja mientras ella comía. Le habló de la tierra, de los hogares grupales, de los trabajadores sociales que lo miraban como si fuera invisible, del día en que cumplió 18 años y se unió a la tripulación de la estación solo para tener un lugar a que pertenecer. Por eso, el momento en que el almuerzo había terminado, el dragón se había acercado sigilosamente. Ella seguía asustada, lista para salir corriendo. Pero algo había cambiado. Roy extendió la mano,
con la palma hacia arriba, y esperó. El hocico del dragón rozó su palma fría y seca. Sus ojos se cerraron brevemente y luego se abrieron de nuevo. En ese momento, Roy tomó una decisión que lo cambiaría todo. «No puedes quedarte aquí», dijo. «Te encontrarán tarde o temprano, pero tengo un alojamiento en el sector de mantenimiento. Nadie va allí excepto nosotros, los humanos. Es pequeño, pero cálido». Se levantó lentamente, recogiendo sus herramientas. El dragón lo observó, temblando ligeramente. Roy abrió su caja de herramientas y señaló dentro. «Sé que es raro, pero es la única manera de que pases los sensores. Buscan formas de vida, pero no escanean herramientas. Tendrías que confiar en mí». El dragón miró la caja de herramientas, luego a Roy, y luego de nuevo al oscuro túnel que había tras ella. Roy la vio pensando, sopesando sus opciones. Una criatura tan joven no debería tener que tomar decisiones así. Finalmente, se movió. Lentamente, con cuidado, se metió en la caja de herramientas, enrollando la cola alrededor de su cuerpo. Apenas cabía, con las alas tan apretadas que debía de doler. Miró a Roy una vez más, y él vio la pregunta en sus ojos. «Te tengo», prometió Roy, cerrando la tapa casi por completo, dejando un espacio para que respirara. «No lo haré. No dejar que nadie te haga daño». «Ya no». Cogió la caja de herramientas, sintiendo el ligero cambio de peso mientras el dragón se adaptaba en su interior. Su supervisor preguntaría por qué tardaba tanto la reparación. La seguridad de la estación podría preguntarse por su ruta de regreso a sus aposentos. El dragón podría empezar a buscar. A Roy no le importaba. A él también lo habían desechado una vez. Sabía exactamente lo que se sentía susurrar esas palabras en la oscuridad, esperando que alguien oyera que no pertenecía a ningún lugar. Ya no. Ahora lo tenía, y que se le condenara si la dejaba enfrentarse a esto sola. El aposento de Roy olía a aceite y aire reciclado. La pequeña habitación apenas tenía espacio para una cama, un escritorio y una estrecha cabina de ducha. Dejó la caja de herramientas con cuidado en el suelo y abrió la tapa. El dragón salió lentamente, sus garras repiqueteando en el suelo metálico. Miró a su alrededor, observando las paredes desnudas y la única ventana que mostraba las estrellas más allá de la estación. Sus alas se desplegaron ligeramente, comprobando las dimensiones de la habitación. «No es mucho», dijo Roy, sacando su manta térmica de emergencia de debajo de la cama. «Pero es seguro. Nadie viene al sector de mantenimiento a menos que algo se rompa». Extendió la manta en el rincón más alejado de la puerta, formando una especie de nido. La dragona se acercó con cautela y luego pisó la suave tela. Todo su cuerpo pareció relajarse. Dio 2 vueltas como un gato y luego se acomodó con un largo suspiro. Roy se sentó en su cama, observándola. Ahora que había mejor luz, podía ver más detalles. Sus escamas cobrizas tenían un patrón, espirales y líneas que reflejaban la luz cuando se movía. Sus alas, aunque delgadas, tenían una estructura delicada como la de una vidriera. No era efectiva. Era diferente. «Necesitas un nombre», dijo. Los ojos de la dragona se abrieron, fijándose en él. «No puedo llamarte dragón para siempre». «¿Y Sara?» «Significa brillante en uno de los antiguos idiomas de la tierra». La dragona emitió un suave gorjeo. Roy decidió creer que significaba que sí. Durante los 3 días siguientes, desarrollaron una rutina. Roy iba a trabajar cada mañana, dejando a Sara escondida en las habitaciones con instrucciones estrictas de guardar silencio. Regresaba a la hora del almuerzo. Descansos con comida extra robada del comedor humano. Los demás trabajadores de mantenimiento no hicieron preguntas. Entendieron lo que significaba romper las reglas por las razones correctas. Sara aprendió rápido. Al segundo día, comprendió las órdenes básicas. Al tercero, respondía a su nombre. Roy le hablaba constantemente, explicándole su trabajo, describiendo la tierra, compartiendo historias de su infancia. Sara lo escuchaba todo, sus ojos dorados seguían cada movimiento. «Mi madre me dejó en una estación de bomberos cuando tenía 2 días», Roy dijo una noche, sentado en el suelo junto a su nido. «Me pusieron en el sistema. Diferentes familias, diferentes hogares. Nadie quería quedármeme. Estaba demasiado callado, demasiado enojado, demasiado algo. Nunca del todo bien». Sara se acercó, apoyando la cabeza cerca de su rodilla. El gesto fue tan humano que hizo. A Roy se le hizo un nudo en la garganta. «Me uní a la tripulación de la estación el día que cumplí 18», continuó.
Pensé que el espacio era un lugar tan bueno como cualquier otro para desaparecer. Resulta que soy bastante bueno arreglando cosas. Tuberías, cables, sistemas de aire, todo lo que mantiene viva a la gente. Sonrió con tristeza. Es más fácil arreglar máquinas que personas. ¿Sabes? Sara emitió un sonido sordo y retumbante, casi como el ronroneo de un gato. Roy extendió la mano con cuidado y le tocó la cabeza. Sus escamas estaban calientes, más suaves de lo que parecían. Se apoyó en su mano. Fue entonces cuando todo salió mal. Su puerta sonó. 1, 2, 3 veces. El código de anulación de seguridad de la estación. Brille, soy el supervisor Chun. Necesitamos hablar sobre las lecturas térmicas de tus aposentos. A Roy se le paró el corazón. Miró a Sara, que ya corría hacia la caja de herramientas. Pero no había tiempo. La puerta se abriría en 30 segundos y no respondía. 1 minuto, gritó Roy, con la mente acelerada. Agarró su chaqueta de trabajo y se la echó encima a Sara, que se había quedado paralizada en medio de la habitación. Quédate completamente quieta, susurró. No te muevas. No respires fuerte. Nada. Abrió la puerta. Crack. La supervisora Chun estaba afuera, con un bloc de datos en las manos. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos penetrantes que no se perdía nada. La IA detectó patrones de calor inusuales en las dependencias del sector de mantenimiento. Dijo, sin esperar una invitación. 3 días ya. Las mismas lecturas. Estás usando equipo no autorizado. Solo un calentador. Mintió Roy. Mi último sueldo llegó. Compré uno pequeño para las noches frías. Sin miró más allá de él, hacia la habitación. Sus ojos recorrieron el espacio, posándose en el bulto bajo la chaqueta. El pulso de Roy martilleaba en sus oídos. Sabes, el equipo no autorizado es una violación de seguridad, dijo Chun lentamente. Dio un paso adelante y Roy tuvo que apartarse o bloquearla físicamente. Eso habría levantado más sospechas. Caminó hacia la chaqueta y levantó una esquina. El ojo dorado de Sara la miró fijamente. El silencio se prolongó una eternidad. Roy se preparó para el arresto, para la deportación, para el castigo que conllevara ocultar propiedad robada de una especie de consejo. Chen volvió a dejar caer la chaqueta. Se giró hacia Roy con expresión indescifrable. Ese calefactor es extremadamente ineficiente, dijo con claridad. Apenas calienta la habitación. Me sorprende que la IA lo haya detectado. Hizo un gesto de ajustar su panel de datos. Voy a marcar esto como un falso positivo. Probablemente interferencia de los sistemas de refrigeración que reparaste. Roy la miró fijamente. No entiendo. El insecto principal está lleno de sensores fantasma. Chun continuó con voz firme. Pasa todo el tiempo. Nada de qué preocuparse. Se dirigió a la puerta e hizo una pausa. Brille. Has estado haciendo un buen trabajo. El mejor historial de reparaciones de tu turno. La tripulación humana habla muy bien de ti. Lo miró a los ojos y Roy vio algo inesperado. Comprensión. Cuidamos de los nuestros. Chin dijo en voz baja. Lo que sea que eso signifique. ¿Entiendes? Roy asintió lentamente. Sí, señora. Bien. Nos vemos mañana en el cambio de turno. Y Brille. Quizás podrías alejar ese calentador de los sensores por si acaso. Se fue. La puerta se cerró tras ella. Roy se quedó paralizado 1 minuto entero antes de que le fallaran las piernas y se sentara con fuerza en la cama. Sara se quitó la chaqueta, tan conmocionada como él. Tenemos aliados, susurró Roy con una sonrisa en el rostro. Ella lo sabe y nos protege. Sara se subió a su regazo, algo que nunca había hecho. Roy la abrazó con suavidad, sintiendo sus latidos contra el pecho. Por primera vez desde que la encontró, Roy se permitió creer que podrían sobrevivir a esto. Las noticias corrieron velozmente por la nave mercante del dragón. El silencio devora. Gale estaba en su habitación privada, contemplando el nido vacío donde debería haber estado la cría de cobre. Las demás crías apenas habían notado la ausencia de la enana. Estaban demasiado ocupadas peleando por los derechos de alimentación y estableciendo su dominio. Pero Bora lo notó todo. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?, preguntó. Su segundo oficial, un joven llamado Torne, bajó la cabeza en señal de sumisión. Durante días. Comandante, creímos que se había metido en el foso de carga para morir. Primero buscamos allí. La cola de Bora golpeó el suelo. ¿Y está seguro de que no murió? El cuerpo habría sido encontrado. Los drones de limpieza lo escanearon todo. Bora consideró esto.
Una cría perdida significaba problemas potenciales. Incluso las carreras tenían valor como mano de obra o sujetos de investigación. Más importante aún, la ley de Draen era clara. Todas las crías pertenecen a la nidada hasta que alcanzan la madurez. Abandonarlos era aceptable. Perderlos no. Alerta a la seguridad de la estación. Bora ordenó decirles que faltan propiedades. Exijan una búsqueda completa. Observó a Torne salir, su mente calculando. El administrador de la estación, ese irritante centuri llamado Drell, lo haría difícil. Disfrutaba haciendo alarde de la poca autoridad que tenía, pero las naves Draen generaban importantes ingresos comerciales. No podía permitirse negarse. Lo que Bora no sabía era que sus demandas ya habían llegado a la oficina de Drell. Y Drell estaba teniendo una conversación muy interesante con el supervisor Chin. «¿Me estás diciendo que los humanos lo están ocultando?», preguntó Drell, con los antebrazos cruzados sobre el pecho. «Te digo que vi una anomalía térmica», respondió Chin con cuidado. «Podría ser cualquier cosa. Podría no ser nada. El sector de mantenimiento tiene mucha interferencia». Drell la estudió. Los humanos eran relativamente nuevos en la estación, pues se habían unido a la comunidad galáctica hacía solo 30 años. Aceptaban los trabajos que otras especies no querían y se mantenían en secreto, pero eran leales entre sí de maneras que incomodaban a otras especies. «Los Draen tienen derecho legal a buscar», dijo Drell. «Pues que busquen, pero deberán seguir las normas de la estación. Eso significa inspecciones programadas, protocolos de seguridad y la documentación adecuada». Dado el tamaño de su delegación y la complejidad del sector de mantenimiento, diría que solo el papeleo llevará semanas. Drell casi sonrió. «Eres astuto para ser humano. Estoy harto de Chen. Hay una diferencia». Aunque la burocracia les favorecía, Roy se enfrentaba a un problema más inmediato. Sara estaba creciendo. No físicamente, todavía no, sino mentalmente. Había empezado a emitir sonidos que eran claramente intentos de hablar. Habla humana. A Roy. Lo consiguió. Una tarde, las sílabas ásperas pero reconocibles. Roy casi dejó caer su soplete. Le estaba enseñando reparaciones básicas, dejándola observar mientras arreglaba un filtro de aire roto. Sara se sentó en su caja de herramientas, con las alas plegadas y la mirada fija en sus manos. «¿Puedes hablar?», preguntó Roy con voz temblorosa. «Habla fuerte», dijo Sara lentamente. «Pero inténtalo». Roy dejó sus herramientas y se sentó en el suelo junto a ella. «¿Cuánto tiempo llevas intentándolo?» «Días». «Escucha, aprendes palabras». Sara ladeó la cabeza. Los Draen hablaban diferente. Los humanos hablan más suave, como tú. Roy sintió que algo se rompía en su pecho. Ella lo había estado escuchando todos los días, aprendiendo su idioma, intentando conectar de la única manera posible. Extendió la mano y le acarició la cabeza con suavidad. «Eres increíble», susurró. «Sabes que Roy me eligió. Nadie me eligió antes». Esa noche, Roy tomó una decisión. No podía mantener a Sara oculta para siempre. Los Draen finalmente conseguirían su búsqueda. Incluso con la ayuda de Chin, incluso con los retrasos burocráticos, el tiempo se agotaría. Necesitaba más que un aliado. Necesitaba a su comunidad. El comedor humano estaba abarrotado durante el turno de cena. 40 humanos trabajaban en el sector de mantenimiento, la mayoría jóvenes como Roy, que no tenían a dónde ir. Se sentaban en largas mesas, compartiendo comidas y quejas sobre los últimos fallos del sistema. Roy estaba de pie al frente de la sala, con las manos ligeramente temblorosas. Sara estaba escondida en sus aposentos, pero no por mucho tiempo. «Necesito decirles algo», dijo, su voz interrumpiendo las conversaciones. La sala quedó en silencio. «Encontré a alguien que necesitaba ayuda. Alguien a quien los Draen abandonaron. La he estado escondiendo durante casi 2 semanas». Lo explicó todo. La cría de dragón, el rechazo, el vínculo creciente, el hecho de que el dragón la quería de vuelta, no por amor, sino por posesión, los problemas legales que se avecinaban. «Sé que pido mucho», dijo Roy. «Sé que esto podría causarnos problemas a todos, pero ya no puedo seguir con esto solo. Es una persona, no una propiedad. Merece algo mejor que ser tratada como una cosa». El silencio se prolongó. Entonces una mujer llamada Diane se puso de pie. Trabajaba en el turno de noche. Apenas conocía a Roy, salvo por saludos fugaces. «Mi hija tiene una enfermedad genética», dijo Diane. En la Tierra, las aseguradoras la consideraban una mala inversión. Demasiado cara de tratar, demasiado arriesgada de cubrir.
Vinimos a la estación porque era el único lugar que nos aceptaría. Miró a su alrededor. Cada persona aquí tiene una historia sobre cómo la desecharon, sobre no ser lo suficientemente buena para los estándares de alguien. Otros asintieron. Un joven llamado Pete habló. Me quedé sin hogar a los 16. La tripulación de la estación me dio una oportunidad cuando la Tierra no lo hizo. Se unieron más voces. Historias de rechazo, abandono, supervivencia. Se había equivocado al estar solo. Todos los humanos en esta habitación entendían lo que significaba ser descartado. Muéstranos, dijo Diane simplemente. Vamos a conocerla. Roy llevó a Sarah al comedor una hora después. Ella se aferró a su hombro, nerviosa. Tantos desconocidos. Los humanos se reunieron a su alrededor, manteniendo una distancia respetuosa, hablando en voz baja. Sarah los miró a todos, luego a Roy. ¿Familia?, preguntó con su voz áspera y aprendiz. Sí, dijo Roy, con la garganta apretada. Familia, nos van a ayudar. Diane dio un paso al frente, ofreciéndole una fruta. Soy Diane. Bienvenida a nuestra comunidad. Sarah tomó la fruta con cuidado, con sus ojos dorados abiertos como platos. Observó cada rostro humano, viendo lo mismo que había visto en Roy. Aceptación, comprensión, elección. Gracias, susurró Sarah. Gracias por elegirme también. Los cazarrecompensas R llegaron al límite de Jeraís en 3 semanas después de la desaparición de Sarah. Eran criaturas parecidas a insectos con ojos compuestos y antenas capaces de detectar marcadores biológicos a 100 metros de distancia. Bora les había pagado generosamente para que encontraran una pequeña cría de dragón. Su líder, llamado Skitter por el software de traducción, se reunió con Bora en la plataforma de atraque. Encontraremos su propiedad en 48 horas. Skitter hizo clic. Nuestras habilidades de rastreo son inigualables. Lo que Skitter no tuvo en cuenta fue el ingenio humano. El sector de mantenimiento se había convertido en un laberinto de distracciones. Los humanos trabajaban en turnos rotativos, moviendo a Sarah por los sistemas de ventilación como si fuera un juego de trileros. Cuando el CRE escaneó una zona, ya estaba a 3 sectores de distancia. Usaron mantas térmicas para enmascarar su firma térmica, aerosoles químicos para confundir los rastros de olor y el clásico trabajo en equipo para mantenerse a la vanguardia. Roy apenas había dormido en 2 días. Estaba sentado en una sala de conexiones. Sarah se acurrucó en su regazo mientras Diane vigilaba la puerta. Su panel de datos mostraba el patrón de búsqueda del CRE, actualizado en tiempo real por Pete, quien había pirateado las transmisiones de seguridad de la estación. Se están acercando, susurró Diane. 3 sectores más y estarán en nuestras zonas de escondite principales. Sarah miró a Roy con preocupación. Sus habilidades lingüísticas habían mejorado drásticamente. Ahora podía mantener conversaciones sencillas, aunque su voz aún tenía esa cualidad de viento a través de cristal. Roy está cansado, dijo en voz baja. ¿Debería irme? Detén esto por ti. No. La respuesta de Roy fue inmediata y feroz. No nos rendiremos. No volverás con ellos, sino con humanos en peligro por mi culpa. Diane se apartó de la puerta. Sarah, cariño, corremos peligro a diario. Esta estación podría descomprimirse. Una erupción solar podría quemar los sistemas. Trabajamos en espacios donde un movimiento en falso significa la muerte. Así es la vida aquí. Sonrió. Al menos esta vez corremos peligro por algo importante. Un suave golpe en la puerta. 3 toques. Pausa. 2 toques. La señal de que todo estaba bien. Pete entró sigilosamente, con la cara roja de emoción. Tienes que ver esto, dijo, levantando su tableta de datos. El CRE acaba de cometer un grave error. La pantalla mostraba imágenes de seguridad del sector de carga. El CFT estaba buscando en una zona de carga cuando encontraron a una niña humana. La niña, de unos 7 años, se había escapado de la habitación de sus padres y había quedado atrapada detrás de un contenedor caído. El CRE simplemente pasó junto a ella, concentrado por completo en su objetivo. «Es Amanda», susurró Diane, la hija de Brian y Lucy. Desapareció hace 1 hora. Roy miró a Sarah. Se le ocurrió una idea, peligrosa y desesperada. ¿Puedes pasar por el conducto de ventilación hasta el sector de carga 4? Silan lo hizo. Lo suficientemente pequeño. ¿Por qué? Porque vamos a mostrarles a todos lo que realmente eres. Roy dijo, no eres una propiedad, no eres un defecto. Solo una persona que toma decisiones. 15 minutos después,
Sarah se arrastró por el sistema de ventilación hacia el niño atrapado. Roy la guió a través de su comunicador, observando su progreso en las señales de seguridad que Pete había enviado a su panel de datos. El CFT estaba a 2 sectores de distancia, aún buscando metódicamente. Sarah salió de una camioneta arriba donde Amanda se acurrucaba, llorando y asustada. La niña levantó la vista y jadeó. «Está bien», dijo Sarah con su cuidadoso lenguaje humano. «Soy amiga. Ven a ayudarte». Amanda miró fijamente a Pequeño Dragón. «¿Puedes hablar?» «Sí. Aprende de los humanos. Me enseñan amabilidad». Sarah extendió una pata con garras. «Goom, toma mi pie. Te levanto». La niña dudó, luego extendió la mano. Sarah era pequeña, pero su fuerza de dragón fue suficiente para ayudar a Amanda a subir a la abertura de ventilación. Juntos, se arrastraron por el conducto mientras Roy los guiaba hacia un lugar seguro. Salieron a un pasillo lleno de gente 10 minutos después. Los padres de Amanda estaban allí, alertados por Pete. La reunión fue emotiva y ruidosa. Llegaron los agentes de seguridad, atraídos por la conmoción. Fue entonces cuando apareció Bora con los cazadores CRE a su lado. «Esa es mi propiedad», declaró Bora, señalando a Sarah. «La ley del dragón me otorga la propiedad de todas las crías de mi nave». Pero algo había cambiado. Una multitud se había reunido, atraída por el drama. Todos habían visto las imágenes de seguridad que Pete había transmitido amablemente a todas las pantallas públicas del sector. Imágenes de una cría de dragón hablando, razonando y arriesgándose para salvar a una niña humana. El padre de Amanda, Brian, dio un paso al frente. Era un hombre corpulento con manos callosas y una mirada protectora. «Este dragón salvó a mi hija mientras tus cazadores pasaban de largo». Murmullos recorrieron la multitud. Varias especies intercambiaron miradas. El administrador de la estación, Drell, mantuvo una expresión cuidadosamente neutral. «Parece haber una complicación». Drell dijo que la entidad en cuestión ha demostrado un comportamiento inteligente. «Nuestra carta de la estación requiere una investigación antes de que se puedan hacer valer las reclamaciones de propiedad sobre seres inteligentes». Las escamas de Bora se ondularon de ira. «Ella es Draen. Pertenece a la nidada. Salvó a la niña», dijo un comerciante sentator desde la multitud. «Mostró piedad. Mostró elección». Se unieron más voces. Un ingeniero Borton habló de ver a Sarah aprender el lenguaje humano. Un comerciante Tillari mencionó haberla visto ayudar a Roy con las reparaciones. Incluso las especies que normalmente apoyaban los intereses Draen parecían inseguras. Sarah se quedó en el centro de todo, pequeña y con escamas cobrizas, mirando la multitud reunida. Se acercó a Roy y él le puso una mano protectora sobre la cabeza. «Soy Sarah», dijo, y su voz resonó por el pasillo. «Fui rechazada, desechada. Pero Roy, elígeme. Los humanos me enseñan a valerme. Enséñame que la familia es una elección, no la sangre». Miró directamente a Bora. «Elijo no pertenecerte. Elijo pertenecerme a mí». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Bora pareció sorprendida por la audacia de la cría. En la cultura Draen, las crías no hablaban en contra de los adultos. Ciertamente no reclamaban autonomía. Drell ve el momento. «Dadas estas circunstancias, invoco el protocolo de la estación 774. Esta entidad permanecerá bajo custodia protectora mientras el Consejo revisa su estado. Nadie la tocará hasta que tomemos una decisión». Hizo un gesto a los oficiales de seguridad. «Escolten a Sarah y Roy Brilla a alojamientos seguros. Protección completa». La nave chasqueó con furia, pero la palabra de Drell era ley en la estación. Bora solo pudo observar cómo se llevaban a Roy y Sarah, rodeados de guardias y, aún más importante, por todo el equipo humano de mantenimiento que se había reunido como escoltas no oficiales. Mientras caminaban, Sarah miró a Roy. «¿Lo hiciste bien?», preguntó. Roy sonrió a pesar de cansancio. «Lo hiciste perfecto». Tras él, la multitud seguía discutiendo. Pero por primera vez desde que encontraron a Sarah, Roy sintió algo parecido a la esperanza. La lucha no había terminado, pero ya no estaban solos. La sala del consejo estaba abarrotada. Representantes de 2 especies estaban sentados en una disposición curva, frente a una plataforma central. Roy estaba allí con Sarah a su lado, enfrentándose al juicio de seres que nunca antes habían cuestionado sus propias leyes. Bora estaba de pie en la plataforma opuesta, con sus escamas plateadas brillando bajo las luces. Tras ella, otros 3 Drael ofrecían apoyo silencioso. Representaban la riqueza, el poder y la antigua tradición.
Drell moderado desde la posición central, sus 4 brazos manejando múltiples tabletas de datos a la vez. Estamos aquí para determinar el estado de la entidad conocida como Sara. El comandante Bora reclama su propiedad bajo la ley Draen. La delegación humana aboga por la autonomía inteligente. Un miembro del Consejo Borton, con su cuerpo cristalino refractando la luz, habló primero. La pregunta parece simple. ¿Es esta criatura propiedad o persona? La demostración de lenguaje y razonamiento sugiere persona. El lenguaje se puede entrenar. Bora replicó con fluidez. Los loros terrestres pueden hablar. ¿Eso los hace inteligentes? Los loros no salvan vidas, dijo Roy, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Los loros no toman decisiones morales. Sara eligió ayudar a una niña en peligro. Eso no es entrenamiento. Eso es conciencia. Una representante Tillari, con escamas azules brillantes, se inclinó hacia adelante. Los Draen tienen un precedente claro. Sus crías pertenecen a la nidada hasta la madurez. No podemos simplemente ignorar sus leyes porque nos resulten incómodas. El supervisor Chun se levantó de la sección humana. No les pedimos que ignoren la ley Draen. Les pedimos que reconozcan cuando un ser trasciende la categoría en la que lo coloca su ley. Sara ya no es una cría. Es un individuo que ha demostrado autonomía. Bora tiene la cola azotada. Tiene 6 semanas. En términos Draen, apenas ha pasado la infancia. Robarían a nuestros hijos basándose en su propio apego emocional. Reconocería el derecho de una persona a elegir su propio camino, respondió Chin. Algo que la humanidad aprendió a las malas. Drell levantó una mano para pedir silencio. La delegación humana ha solicitado presentar pruebas. Las escucharemos. Roy se había preparado para este momento. Mostró pantallas holográficas que mostraban el crecimiento de Sara durante el último mes, videos de su aprendizaje del habla, grabaciones de su ayuda con las reparaciones, testimonios de los humanos que le habían enseñado diversas habilidades. El consejo observó en silencio. Entonces Diane dio un paso al frente con algo inesperado. Un blog de datos que mostraba registros históricos Draen. Investigué un poco, dijo Diane. La ley Draen sobre las crías se estableció hace 3000 años, pero existen precedentes de emancipación temprana. 27 casos en tu historia registrada donde jóvenes Draen demostraron ser merecedores de autonomía antes de la madurez. La expresión de Bora se ensombreció. Eran circunstancias excepcionales. Héroes inventores, seres que contribuyeron a la gloria de los dragones. Sara salvó una vida. Diane replicó. En muchas culturas, esa se considera la mayor contribución. El debate continuó durante horas. Argumentos legales se superpusieron a los morales. Las especies con prácticas comunitarias de crianza se pusieron del lado de los Draen. Las especies con tradiciones de derechos individuales apoyaron a los humanos. El consejo parecía irremediablemente dividido. Finalmente, Drell pidió un receso. Roy y Sara fueron conducidos a una sala de espera donde la delegación humana se reunió a su alrededor. La cosa pinta mal, admitió Pete. La votación está dividida 6-6. Drell obtiene el voto decisivo y hasta ahora se ha mantenido neutral. Roy se sentó pesadamente, atrayendo a Sara hacia sí. Ella había permanecido en silencio durante la mayor parte del procedimiento, observando y escuchando con esos inteligentes ojos dorados. ¿Hice algo mal?, preguntó Sara en voz baja. ¿Debería hablar más? No, dijo Roy. Eras perfecta. No se trata de ti. Se trata de que ellos decidan si tu valor importa tanto como sus tradiciones. Sara guardó silencio un momento. Luego se levantó, enderezando su pequeño cuerpo con determinación. Quiero hablar con el consejo a solas. Todos la miraron fijamente. Sara, no tienes que hacerlo. Roy empezó. Sí, tienes que hacerlo. Sara lo miró con ojos que parecían mucho mayores que 6 semanas. Esta es mi decisión, mi vida. Debo hablar por mí. Cuando el consejo volvió a reunirse, Sara pidió permiso para dirigirse directamente a ellos. Drell se lo concedió, curioso a pesar de su postura neutral. Sara caminó hacia la plataforma central, pequeña y de escamas cobrizas, enfrentándose a seres que podían decidir su destino con un voto. Soy rechazada. Sara empezó con voz clara a pesar del acento. Nací con el color equivocado, el tamaño equivocado, todo equivocado para los estándares de los dragones. Mi garra me muerde, me aparta. Di que soy vergüenza. Se giró hacia Bora. No me quisiste, no me enseñaste, no me viste como una persona, solo un error.
Entonces se enfrentó al consejo. Roy me encontró en un túnel oscuro, muriendo de hambre sola. Él da comida, da calor, dar elección. Podría dejarme, podría denunciarme, podría ignorarme como a mi embrague, pero eligió diferente. Las alas de Sara se extendieron ligeramente, la membrana atrapando la luz. Aprendí de los humanos que el valor no nace, el valor se hace. Cada día elijo ser bueno, elijo ayudar, elijo aprender. ¿No es eso lo que hace a la persona? No la especie, ni la edad, sino la elección. Miró a cada miembro del consejo por turno. Tú decides si soy propiedad o persona. Pero ya sé la respuesta. Soy yo, Sua. Me pertenezco a mí mismo. Y elijo pertenecer a Roy, quien fue el primero en enseñarme que tengo valor. La cámara quedó en silencio. Incluso Bora pareció momentáneamente sin palabras. Un miembro del consejo al que Roy no había oído hablar antes. Un centuria anciano con piel platada finalmente rompió el silencio. En todos mis años en ese consejo, nunca había escuchado un argumento tan claro a favor de la personalidad. Esta cría entiende la identidad mejor que la mayoría de los adultos. Otro miembro asintió. Ha demostrado no solo inteligencia, sino sabiduría, autoconciencia y comprensión de la elección moral. El cuerpo cristalino de los representantes de Borton palpitó con luz. Propongo que reconozcamos a Sara como una persona autónoma capaz de tomar sus propias decisiones sobre tutela y residencia. Secundada, dijo la representante de Tillari, sorprendiendo a todos los que esperaban que apoyara a los Draen. Drell miró a Bora. ¿Desea impugnar esta moción? Bora guardó silencio un largo momento. Roy pudo ver el cálculo en sus ojos, sopesando la opinión pública frente a los precedentes legales, la tradición frente a los nuevos tiempos. La delegación Draen retira su reclamación. Bora finalmente dijo, que conste que ya no tenemos interés en esta cría defectuosa. Las palabras pretendían ser un insulto, pero Sara levantó la cabeza. Gracias por facilitarme la decisión, dijo simplemente. La votación fue de 12-0 a favor de la autonomía de Sara, con la abstención de la delegación de Bora. Drell lo oficializó con un mazo. Por la presente, Sara queda reconocida como una persona autónoma con todos los derechos y protecciones que le corresponden. Roy Brille queda designado como su tutor hasta que alcance la madurez Draen o decida lo contrario. Roy sintió que le temblaban las rodillas. Sara corrió hacia él y la atrapó abrazándola mientras la cámara estallaba en una discusión. «Ganamos», susurró Sara. «De verdad ganamos». «Sí», dijo Roy con voz ronca. «Lo hicimos». 6 meses después de la decisión del consejo, Filo del horizonte se veía diferente a través de los ojos de Sara. Se deslizaba por los túneles de mantenimiento con confianza, sus alas lo suficientemente fuertes como para sostenerla en vuelos cortos. Sus escamas cobrizas habían desarrollado un brillo que reflejaba la luz de maneras que atraían la mirada de otros dragones. Ya no era la cría asustada que se escondía en la caja de herramientas de Roy. Era Sara, conocida en toda la estación como la dragona que eligió su propio camino. Roy la observó navegar por una compleja unión de tuberías, señalando los sellos débiles que necesitaban reemplazo. Se había convertido en su aprendiz no oficial, aprendiendo los sistemas con la misma dedicación que había demostrado al aprender a hablar. Su pequeño tamaño le permitía acceder a espacios a los que ni siquiera los humanos podían acceder. «Este sello está roto», gritó Sara. Su voz ya no tenía ese tono áspero. «Probablemente 2 semanas antes de que falle por completo. Debería reemplazarla ya». «Buen ojo», dijo Roy, tomando notas en su blog de datos. «¿Qué más?» Sara examinó la unión con atención. «El manómetro está mal. No está roto, solo está mal calibrado. Alguien lo configuró para los estándares de temperatura de Draen en lugar del estándar de la estación. Podría causar problemas si el refrigerante se calienta demasiado». Roy sonrió. Tenía razón. Como de costumbre, Sara había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo funcionan los sistemas juntos. Viendo patrones que a los humanos les llevaba años aprender, trabajaron juntos en un silencio cómodo, el que nace de una profunda familiaridad. Roy le entregó las herramientas sin que ella necesitara pedírselo. Sara anticipó su siguiente movimiento y se posicionó en consecuencia. Era una colaboración, de esas que se basan en la confianza y el respeto mutuo. Un suave timbre salió del comunicador de Roy. «Brille, tienes visitas en la plaza principal. Quizás quieras ver esto». Roy y Sara intercambiaron miradas curiosas. Se dirigieron a la zona pública, saliendo de un acceso de mantenimiento, bajo la brillante luz artificial del sol.
Lo que vieron los hizo detenerse. 3 dragones jóvenes estaban en la plaza, con las escamas opacas y dañadas. Se veían delgados, cansados y asustados. Detrás de ellos, una mujer humana a quien Roy reconoció como recién llegada, los guió con cuidado hacia donde estaban él y Sara. Vinieron en el transporte esta mañana, explicó la mujer. Preguntaron específicamente por Horizon Edge, así que habían oído hablar de Sara, la dragona más grande de los 3, con escamas de un dorado deslustrado, y dio un paso al frente. Eres Sara, la que eligió a los humanos. Sara se acercó, observándolos con ojos comprensivos. Yo soy y ustedes son rechazados. La dorada dijo simplemente, soy Kira. Ellos son Finn y Nova. Fuimos desechados por nuestras garras. Diferentes razones, el mismo resultado. Oímos lo que pasó aquí. Cómo se les dio la opción. Cómo los humanos los ayudaron. Bajó la cabeza. Vinimos esperando lo mismo. Roy sintió una opresión en el pecho. Por supuesto que esto pasaría. La historia de Sara se había extendido por las redes galácticas, simplificada y sensacionalista. Pero el mensaje principal había llegado a quienes más lo necesitaban. ¿Cuántos más vienen?, preguntó Roy a la humana. 5 naves solicitaron atracar hoy, dijo en voz baja, todas con crías de Draen rechazadas. Y eso es solo el principio. Se corre la voz rápidamente. Sara miró a Roy, con sus ojos dorados, haciendo una pregunta silenciosa. Él sabía lo que estaba pensando. Esto era más grande que ellos ahora. Era un movimiento, lo quisieran o no. La supervisora Chun apareció entre la multitud. Diane y Pete detrás de ella. Tenemos que hablar, dijo Chin. El consejo solicita una sesión de emergencia. La delegación Draen está furiosa. Lo llaman robo de su propiedad a gran escala. Pero Chin sonreía. Los humanos en la estación han estado hablando. Tenemos espacio en el sector de mantenimiento. Tenemos recursos y experiencia en recibir a los que otros desechan. Miró a las crías reunidas. Podemos hacerlo si están dispuestos a liderarlo. Roy empezó a hablar, pero Sara dio un paso al frente. No solo humanos, dijo con firmeza. Esto es más grande. Otras especies también ayudan. Algunos Borton, algunos Tillari, incluso algunos Centauri. Todos los que creen que la elección importa más que el nacimiento. Extendió sus alas, dirigiéndose no solo a Roy, sino a todos los reunidos. Fui la primera porque Roy tuvo la valentía de elegirme. Pero no puedo ser la última. Demasiados siguen escondidos. Demasiados a quienes todavía se les dice que no valen nada. Su voz resonó por la plaza. El horizonte se puede colocar donde se elige, no donde se da, donde se forja la familia, no donde se nace en ella. La multitud murmuró. Especies que normalmente competían de repente encontraron un punto en común. Un ingeniero a Borton dio un paso al frente. Mi gente valora la estructura y la estabilidad, pero también valoramos la justicia. Ayudaré. Una mercader Tillari levantó la mano. Mi nave tiene espacio de carga adicional. Puedo transportar crías de forma segura. Se unieron más voces. Lo que comenzó como un esfuerzo humano se estaba convirtiendo en algo más grande. Una coalición de la compasión que abarca especies y culturas. Drell apareció, abriéndose paso entre la multitud con su característica eficiencia. Esto es muy irregular, anunció. Luego sonrió. Por eso propongo que lo hagamos oficial. Horizon Edge establecerá el primer santuario interespecífico para crías rechazadas. Necesitaremos financiación, asignación de espacio y protección legal, pero el Consejo cuenta con la aprobación preliminar. Miró a Roy y Sara. Con una condición. Ustedes dos lo dirigen. Ustedes empezaron esto. Ustedes lo terminan. Roy abrió la boca para protestar. Pero Sara se subió a su hombro. Su peso familiar lo afianzó. Aceptamos, dijo, pero no solos. Necesitamos equipo, humano y no humano. Todos los que creen en las segundas oportunidades. Esa noche, Roy y Sara estaban en la ventana de sus aposentos, viendo llegar las naves. Cada una traía más crías, más historias de rechazo, más seres que buscaban lo mismo que Sara había encontrado. ¿Tienes miedo?, preguntó Sara en voz baja. Aterrorizado, Roy admitió. Esto es mucho más grande de lo que jamás imaginé. Asustado, bueno o malo. Roy pensó en eso. Pensó en el niño de 8 años, asustado a que había estado trasladando a otro hogar de acogida, creyendo que nunca encajaría en ningún sitio. Pensó en el solitario trabajador de mantenimiento que había encontrado su propósito en un lugar oscuro. Un túnel con un dragón hambriento. Bien. Asustado,
Finalmente dijo, del tipo que significa que algo importa. Sara se apoyó en él. Su calor familiar y reconfortante. Solía susurrar en la oscuridad que no pertenezco a ningún sitio. Dijo en voz baja. Ahora sé que esa fue la pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta correcta? No a dónde pertenezco, sino con quién elijo estar. Lo miró con esos ojos dorados que habían visto tanto en tan poco tiempo. Te elijo a ti, Roy. Elijo esta familia que construimos. Elijo esto. Roy la abrazó, observando el atraque de otro barco. Pronto surgirían más crías. Asustado e inseguro, pero encontrarían lo que Sara había encontrado. Un lugar donde ser diferente no era una maldición, sino un comienzo, donde el valor se medía por quien elegía ser, no por cómo nacías. Yo también elijo esto, susurró Roy. Todo. Cada niño asustado que necesita a alguien que le diga que importa. A través de la ventana, las estrellas brillaban contra la oscuridad del espacio. El borde del horizonte giraba lentamente, un refugio en el vacío, demostrando algo que la galaxia apenas comenzaba a comprender. La mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología ni en su adaptabilidad. Era su absoluta negativa a aceptar que alguien no valía nada. Su obstinada, insensata y hermosa creencia de que todos merecían la oportunidad de elegir en quiénes se convertirían. Y a veces esa creencia cambiaba.